Muy buenos días, amigos y amigas en todo el territorio de la República Dominicana. Como siempre, reciban nuestros saludos cordiales, una cordial bienvenida a esta nueva edición de la revista Tele15, que corresponde a este jueves 28 de abril 2022, fecha en que recordamos, conmemoramos aquel ominoso acto de intervención de los Estados Unidos a nuestro país como resultado de un desenfoque sobre la realidad nacional y sobre los acontecimientos que aquí se suscitaban, denominados la Revolución de Abril, que no era otra cosa que un movimiento cívico-militar constitucionalista que procuraba reponer en el gobierno al profesor Juan Bosch, que había sido derrocado en 1963, en septiembre. Pero cuando hablo de desenfoque, algo que ha ocurrido muchas veces en la política exterior de los Estados Unidos, porque sus embajadores, muchos embajadores, no trabajaban, no estaban conectados como tienen que hacer con la realidad de esos países. Y entonces los informes que dan, lo que hablan, lo que dicen, lo que aconsejan, son soluciones que no están acorde con la realidad política, económica, social, la realidad de esos países. Eso es tan así que ocurrió en un país asiático, había unos conflictos y hubo la ocupación de la embajada de los Estados Unidos y secuestraron a unos ciudadanos norteamericanos, miembros de la misión diplomática, y todo ocurrió porque el embajador de entonces en ese país estaba totalmente de espalda a lo que estaba ocurriendo. Y por eso se provoca ese hecho que asombró, de sorpresa, porque ese embajador no estaba conectado. A partir de ahí, de ese hecho, no recuerdo quién escribió un libro, que la traducción en español es El Americano Feo. Ese libro provocó una película que se llama así, El Americano Feo. Eso se puede buscar en internet. Que trata ese caso de que estoy refiriendo. Bueno, parecido al caso dominicano, guardando las proporciones, el embajador, creo que William Tapley Bennett, desconectado realmente de la realidad y que pudo haber negociado con las partes en pugna, porque se trataba de un conflicto dominicano entre el sector constitucionalista y la parte del gobierno del triunvirato y las fuerzas que participaron en el derrocamiento de Bosch, digamos los conservadores, estaban enfrentados y podían haber llegado a un acuerdo, a una negociación, porque incluso, no que la provocara el embajador, los propios constitucionalistas fueron a la embajada a pedir la mediación del embajador. Oigan eso, para llegar a un acuerdo, porque no querían prolongar la guerra y su objetivo era que se respetara la Constitución. Pero el embajador Tapley Bennett los rechazó. Les dijo, ustedes lo que tienen es que rendirse. Imagínense ustedes, qué diplomático. O sea, no, ¿cómo que nos vamos a rendir? Vamos a pelear. Y entonces ahí vino el desenvolvimiento de todo aquello, el desarrollo de todo aquello, y el embajador, que se le van las cosas de las manos por poco negociador y por no estar conectado con la realidad nacional, encuentra a malos dominicanos militares que le apoyan en la solicitud de una intervención militar en nuestro país, con el famoso, el problema de la preocupación constante, el miedo de los Estados Unidos, impactados por el tema de su seguridad nacional. Ya teníamos a Cuba ahí, que los comunistas que están en la Revolución Dominicana, y provocan el desembarco, lesionando
por tercera vez en el siglo pasado. Se habla siempre de dos, pero hubo unas tropas que intervinieron a principios del siglo pasado por uno de los conflictos que hubo aquí con uno de los jefes de Estado. Hay historiadores que hablan de tres intervenciones o dos, pero muy lamentable, y todo se pudo haber solucionado. Pero el enfoque que estoy haciendo es de cómo muchos embajadores de los Estados Unidos, desenfocados y sin estar conociendo la realidad política, que es lo que tienen que hacer fundamentalmente, han provocado reacciones y acciones de los Estados Unidos que realmente no lo dejan muy bien parado en la historia. Ojalá que no vuelvan a repetirse actos como estos. Le damos una cordial bienvenida a don Geraldino González y Uribe. Doctor Puello, lo estoy escuchando hablar a usted. Buenos días a todos de la intervención norteamericana del 65. Diga usted. ¿Qué usted quiere? Yo enfocaba el aspecto de que eso en gran medida se produce, la intervención, porque la revolución estalló el 24. La intervención es un día como hoy, un 28, pero que tuvo mucho que ver con el desenfoque del embajador Tapley Bennett, que era un tipo, él ni siquiera estaba en el país cuando estalla. Fíjate si estaba conectado con la realidad nacional, que no estaba aquí y había un rum y un problema que él tenía que tener conocimiento de que era lo que se estaba moviendo. A mí lo que me extraña, usted sabe de todo esto. La guerra comenzó el 24 de abril de 1965. Exacto. La intervención norteamericana fue el 28. El 28 de abril de 1965. Y yo pregunto, quizás la vergüenza más grande para un país es cuando le pisotean su dignidad, Claro. cuando le pisotean su honor, Claro. cuando lo ponen impotente. Y yo pregunto, pero ¿por qué este gobierno no publicó un comunicado el 24 de abril y uno el 28 de abril, elevando los valores patrios? Y más aún, sabiendo que el propio padre del presidente de la República fue ministro de Hacienda de ese gobierno constitucionalista que estaba luchando por la Constitución de la República. Y yo digo, ¿cómo es posible que 57 años después, siendo el presidente Abinader, su hijo de Luis José Rafael Abinader, el gobierno dominicano no haya dicho esta boca es mía, ni el 24 ni el 28 de abril? Eso es un detalle interesante el que tú planteas. No había reparado yo en eso, ciertamente. Usted se fije, ni nadie ha reparado en eso. Pero eso tiene una explicación. No, eso no tiene ninguna explicación, doctor. No, perdóname. Tú estás pidiendo una respuesta. ¿Por qué no? Y yo te digo, ¿por qué no? José Rafael Abinader padre pertenecía a un partido que enarbolaba esa lucha de la dignidad, el respeto a la soberanía, y fue lesionado ese gobierno, primero por un golpe de Estado y después con la intervención militar de los Estados Unidos. Pero esa no es la realidad hoy. El hijo de Luis Abinader, del que tú citas, destacado profesional y político, estaba en una circunstancia. Su hijo está en otras y está muy vinculado a los Estados Unidos, que lo apoyó en su proceso electoral para que alcanzara la presidencia de la República y que lo hemos visto hacer pronunciamientos muy a favor de los Estados Unidos. Por eso quizás no había el ambiente en el gobierno, en su gobierno, para esa proclama o ese comunicado recordatorio de la dignidad nacional. Digo yo. Oiga, doctor, hay cosas que usted puede dejar pasar. Porque son cosas que no significan tanto. Pero señor, es el país, es la patria, es la República Dominicana, que primero de una guerra civil la convierte en una guerra patria. O sea, no es un asunto tan sencillo como olvidarse tan sencillamente. Y yo que soy el que estoy gobernando, no me acuerdo que
que yo tengo el deber, la obligación de reivindicar los ideales por los que luchaba, en este caso, el ministro de Hacienda? Su padre. Su padre. No, por Dios. Está bien que tú no quieras hacerle daño como decimos aquí los dominicanos, a los gringos, a los estadounidenses, sí, ni quiera tener ningún roce mal, pero hay cosas que son historias que están ahí. Esa es la historia. Esa es la historia. Definitivamente. Esa es la historia. No se está inventando nada. Ahí no se está inventando. Ni usted está inventando nada tampoco. Exacto. Usted está diciendo una cosa que fue real, aunque ahora no sea real. Exactamente. Pero ocurrió así. Sí. Entonces, los dominicanos el 24 y el 28 de abril para nosotros debían ser fechas sagradas. Y los principios son los principios. Y los principios son los principios, independientemente de todo. Porque si hay un principio en cualquier país del mundo, es el no esperar que le pisoteen su soberanía. La defensa de la soberanía nacional. ¿Entiende? ¿Qué es lo que genera la guerra de la anexión? De la restauración. Precisamente eso. Eso. No puede entregar la soberanía del país y las libertades que logramos con la independencia a otra potencia, anexándola como una provincia de ultramar o en el Caribe. Entonces no, viene la guerra contra eso. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, no se sofoque por eso, porque también son las realidades, ¿verdad? Yo no me sofoco, yo simplemente estoy recordando algo que se está dejando pasar por alto. Y muy buena observación. O sea, muy buena observación. Que seguro que muchos otros la van a hacer o la han hecho. Esa observación tuya. Sí, porque es evidente. Lógico. Es demandable. Es demandable. Claro. Eso es correcto. Sí, es correctísimo. Entonces, así. Hay una ausencia de eso. Exacto. Muy lamentable. Muy lamentable. Yo quiero aprovechar para felicitar a José Monegro. ¿Qué pasó con José? P. Monegro, Ajá. el director del periódico El Día. Fue designado ayer por el presidente de la República como presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Que se van a celebrar aquí. Que se van a celebrar. Pero qué bien. En el 24. Monegro tiene conocimientos de eso porque sí. Él fue presidente de Abadina. Exactamente. Él fue presidente de Abadina y es una persona con quien yo tuve la oportunidad de trabajar. Trabajamos como reporteros juntos. En el Caribe. No, en el Listín Diario. En el Listín. En el Listín Diario. Y digo, perdona, te pregunté en el Caribe. ¿Tú tuviste más tiempo en el Caribe que en el Listín? No, más en el Listín que en el Caribe. Comenzaste en el Caribe. Comencé en el Caribe, más en el Listín que en el Caribe. Okay. Pero quiero felicitarlo porque él es un buen trabajador, es un gran deportista, sí, es un gran periodista y creo que el hecho de que el presidente lo haya designado ahí, el comité organizador estará en buenas manos. Que se lo habrán sugerido al presidente las personas que tienen el conocimiento de quién es Monegro y qué ha hecho por la parte deportiva. Exactamente. Y las condiciones de él. Nos unimos a esa felicitación, claro que sí. Y lo hará muy bien. Monegro es muy trabajador. Yo creo que sí. Me satisface que hayan escogido a Monegro para eso. Fíjate, Geraldino, creo que tenemos un par de minutos. ¿Fue usted a la Feria del Libro, doctor? No, todavía. Pretendo ir, pero me he quedado medio mirando después que dijo Sam Ben Mukien, de que, ¿cómo fue que dijo? Esa es la desorganización, no sé qué cosa. Más grande. Más grande. Digo, pero bueno. Ella fue a dar una conferencia de historia y en el stand donde iba a dar la conferencia no sabía ni siquiera que ella iba. Sí, son cosas que realmente... Pero yo fui. De doctor. Gerencia. Yo fui ayer, doctor. Pues deme su testimonio. Yo aproveché ayer, doctor. ¿Y qué? Compártelo de Mukien. Yo creo que si ha habido feria del libro que no tenga sentido, que no sea feria del libro, se llama esa. ¿Y por qué? Doctor, yo fui y lo que usted encontraba era
unos estantitos llenos de cuadernillos, de paquitos, de cosas, Y el stand, usted sabe los stands que se hacían aquí en la Plaza de la Cultura, unas cosas monumentales, bien hechas. Sí. Oiga, yo fui al stand porque no tenía alternativa, fui al stand de Casa Cuesta, Ajá. de Centro Cuesta. Sí. Y el stand de Casa Cuesta es un stand que está, ¿usted ha visto el callejoncito que está donde está la Embajada de Francia? La Embajada de Francia, que está como en un callejoncito, Ajá. que atraviesa de la Meriño a la Dama. Ajá, exacto, sí. Ahí. ¿Verdad? El stand está en una esquinita, pero en una esquinita que es del tamaño del stand. Tú estás diciendo con eso de que quizás no es el lugar para hacer la... No, hombre, no. Ah. No, hombre, no. No, hombre, no. Y yo pedí un libro. Mira a ver si ellos están tan chiquitos que yo pedí un libro que si lo tenían, que puedo decir el nombre, se llama La Isla Bajo el Mar de Isabel Allende. Lo pedí y no estaba en el stand porque no cabía. Y un muchacho de los que trabaja ahí tuvo que comenzar a abrir cajas que estaban empaquetadas para ver si lo encontraba, y lo encontró. Ah, bien. Entonces con eso le estoy diciendo todo. Sí. Entonces yo digo, pero por Dios. Y con tanta experiencia que hay. Vamos a hacer una feria del libro, hagamos una feria del libro de verdad. Con tanta experiencia que hay del Con tanta montaje. experiencia que hay de montaje. Porque yo pregunto, ¿cuál era el problema de hacer esa feria aquí en la Plaza de la Cultura como siempre se ha hecho? Sí. Que usted ve los estantes bien hechos, bien preparados, bien organizados, modernos, con toda la tecnología, todas las librerías instaladas, todo. Y es como el lugar ideal. Porque las calles son peatonales. Sí, ¿no? La de la Plaza de la Cultura. Y hay espacios. Y hay espacio. Ahí está la Biblioteca espacio Nacional, suficiente el en teatro Nacional. Todos los museos. Todos los museos. O sea, es como el sitio ideal para eso. ¿Entiende? Sí. Entonces, que no me vengan con historias de que va bien, como dijo la ministra de Cultura, que todo se está desarrollando bien, no, hombre, no, por Dios, así no. Y mira cómo dice la historiadora Muquien Adriana San, que ella tenía programada una conferencia sobre historia, y cuando va al stand donde debe dar la conferencia, en el stand no saben ni siquiera que ella va a dar esa conferencia. Una falta de coordinación total, porque eso no es una cosa simple. Tener un delegado y comunicar que eso va a ocurrir ahí, programarlo, o sea, no veo que... Es una cosa elemental, ¿no? Yo le digo la verdad, yo fui ayer y quedé decepcionado. Bueno, eso es un testimonio. A lo mejor yo fui que todavía estaba temprano porque había muchos stand vacíos todavía. Ayer habían stand vacíos, miércoles. ¿Y cuándo fue que se inauguró? ¿El lunes o el viernes? Sí, arrancó el domingo. ¿El domingo? Creo que sí. Muy precipitado todo, sí. Eso se había dicho. Dice que la lluvia fue que impidió. Es posible, también. Está bien que la lluvia ya hay un día la cosa. Porque hemos tenido varios días de lluvia que quizás retrasaron los trabajos. No, hay que reconocer eso, bien. Pero lamentablemente, porque eso es un evento que ya lo hemos institucionalizado y que cada vez debería tener mayores expectativas. Cada vez debía ser mayor. Mejor. Claro. Que, por ejemplo, ¿qué figuras internacionales vinieron para esta vez? Sí, ellos invitaron varios escritores ahí, no recuerdo los nombres de figuras destacadas. Escritores, no sé quiénes son realmente. Y la feria está dedicada a Carmen Natalia Jiménez y a Pedro Pey. A Pedro Pey, exacto. Pero lo que usted encuentra es menos libros de Pedro Pey y de Carmen Natalia que cualquier cosa ahí. Pero tú fuiste a los stands de eso y yo fui a varios stands. Compré uno que había de Carmen Natalia Jiménez que se llama La Victoria, de cuentos y de cosas. Pero no, realmente me quedé decepcionado.
De verdad que sí. Eso es un testimonio, lamentablemente, ojalá que... Usted iba a tocar un tema. Bueno, si tenemos tiempo, sí quedan unos minutos. Ayúdame en esto, porque veo aquí, permíteme el presidente estuvo ayer en una importante reunión de los países iberoamericanos. Hicieron la 11ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura, de la cual la República Dominicana es sede. El mandatario, el presidente Abinader, hizo unos llamados y planteó y llamó a aunar esfuerzos y explorar oportunidades de colaboración a favor de la agricultura y la producción de alimentos. Muy buena intención del presidente, me parece que es correcta su posición. Ahora yo digo, ¿cuál es el plan dominicano que el actual gobierno tiene diseñado o está ejecutando para alcanzar eso? Ninguno. Entonces yo estoy en lo correcto, porque yo estaba pidiendo, ¿conoce a alguien un plan? Yo quiero conocerlo porque no lo conozco. Ninguno. ¿No? ¿Es verdad? Exactamente. O sea, importar cebolla, importar ajo, importar ají, importar todas esas cosas que se importan. porque el gobierno... Ahora, cuando a esos países donde nosotros importamos, la situación alimenticia se le ponga difícil, ¿de dónde vamos a importarla? No, y se le ha demandado constantemente al gobierno atender esa parte. Doctor, es que hay dos cosas en esto. Hay dos cosas, una que se llaman producto de siglo corto. Exacto. Y producto de siglo... Que hemos demandado de ciclo, un programa de ciclo largo, corto, que uno no conoce. Por ejemplo, producto de ciclo corto, la batata, la habichuela, la yuca, el maíz. O sea, productos que en 3 meses... La hortaliza en sentido general, berenjena, tomate, pepino, correcto, todo ese tipo de cosas, auyama, sandía, todo eso son cosas de ciclo corto. Cuando hablamos de ciclo corto, señores, estamos hablando de 3 o 4 meses, exacto, más de ahí no hay. Y ya están en el mercado. Y ya están en el mercado. Y ya la gente se lo está comiendo. Así es. Ahora, ¿ha hecho el gobierno algo para que eso se dé aquí? No, no ha hecho nada. Perdóname, a lo mejor lo está haciendo, pero uno no tiene la información. Perdóname, uno no tiene la información de dónde, cuántas tareas, qué inversión, doctor, etcétera, etcétera. Cuando los países están en estas situaciones, mire, el patio de la casa se siembra, la azotea se siembra. Sí, bueno, el gobierno anunció repartir semillas y gallinas y cosas. Oiga, todo se siembra, el peor pedacito, claro, de tierra, todo se siembra. Estoy de acuerdo. Creo que el gobierno anunció un plan un tanto tímido, porque no conocemos mayores detalles, de que iba a repartir semillas para que se sembraran en los patios, iba a repartir, pienso yo, que a las familias suburbanas, donde hay patios que se puede hacer, pollitos y gallinas, para que... Ahora, ¿dónde está el maíz para la gallina, digo yo? Si no lo siembra. Señores, nos vemos. Vamos a una pausa.